Muy buenos días con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a este webinar de Optimizando Modelos de Aprendizaje Automático en Banca con Python. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, recuerden que a través del chat van a poder llegar a hacer las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Asimismo, comentarles que minutos antes de finalizar el presente webinar vamos a estar compartiendo lo que es el registro de asistencia para que de esta manera se les pueda emitir el certificado de participación correspondiente. Bien, ahora mencionarles que, bueno, como pueden visualizar en pantalla, nuestro docente a cargo es Manuel Cigüeñas, por lo que compartiré con ustedes un extracto de su trayectoria profesional. Manuel Cigüeñas es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Se desempeña como especialista en Cloud Solution Specialist en Social Data Consulting Group. Se encuentra certificado también en el Programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por EATA Business School. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por la Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas y nuestro docente, bueno, ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas organizado por la ALACIP en las ediciones de Uruguay y México, dictando así el curso de análisis computacional de textos. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Universidad Católica en Perú. A su vez, ha trabajado también en el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de esta misma universidad, donde se brindó un espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Bien, con respecto a las certificaciones que posee, podemos destacar Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer, Scale Scrum Master Certified, entre otras. Por último, comentarles que nuestro docente, bueno, cuenta con más de 5.000 horas de dictado en diferentes programas especializados, tales como Azure, R, Python, Amazon Web Service y en la certificación internacional de Scrum Study, formando así una comunidad con más de 2.000 alumnos. Asimismo, ha brindado servicios de capacitación y consultoría a instituciones como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Interbank, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre otras. Sin más que decir, bueno, le doy paso a nuestro docente para que pueda dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Ok, muchas gracias María por la presentación. Voy a proyectar, no sé si puedes dejar de compartir, por favor.
Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar con este webinar trabajando un caso práctico sobre fuga de clientes en tarjetas de crédito. ¿Bien? Bueno, este es un webinar básicamente enfocado en el área de banca y nosotros vamos a trabajar un problema muy recurrente en este tipo de negocio para poder entender el comportamiento del por qué los clientes dan de baja a una tarjeta de crédito. Bien, vamos a desarrollar un caso práctico a partir de los datos que les he compartido. Bien, vamos a crear un cuaderno, un bloc de notas en Python, ¿ok? Este bloc de notas va a cargar la data que les he compartido. Bien, entonces, pero antes de cargar la data, vamos a entender un poco acerca de las características o el problema de negocio que tiene esta institución bancaria. Bien, lo primero que nosotros debemos, digamos, resaltar es identificar un objetivo. Pero el objetivo de un proyecto en analítica de datos se va a determinar en función a los indicadores que se manejen en esta institución. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a presentar un indicador de ejemplo. ¿Bien? Vamos a suponer que normalmente el porcentaje de clientes que daban de baja su tarjeta de crédito es un 2%, ¿ok? Sin embargo, en los últimos 6 meses, este porcentaje de clientes que están dando de baja ha crecido a un 5%. Entonces, este es el problema actual, digamos, que enfrenta esta institución bancaria. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a colocar por acá Banco del Sur. ¿Ok? Así la vamos a llamar. Entonces, esta institución bancaria tiene o presenta actualmente un problema en cuanto a la baja en sus tarjetas de crédito, es decir, a la fuga de clientes que está teniendo en cuanto a su servicio de tarjetas de crédito que proporciona. Entonces, nosotros tenemos que fijar en base a digamos, a este problema actual de negocio, tenemos que fijar el objetivo como tal, el objetivo de negocio. ¿Ok? Entonces aquí nosotros definiremos como objetivo de negocio reducir digamos, reducir la baja de las tarjetas de crédito. Vamos a colocar acá la baja de la baja de tarjetas de crédito. Bien, digamos, en el siguiente mes, de implementada la solución. Ahora, profesor, usted indica que, digamos, el objetivo que tenemos al desarrollar este proyecto es reducir la baja, es decir, la fuga de clientes de tarjetas de crédito que actualmente representan el 5% mensual, ¿ok? Lo cual representa pérdidas actuales para la empresa. Bien, entonces una vez que nosotros hemos fijado reducir, vamos a establecer un indicador objetivo en cuanto a este modelo, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensaríamos en que esta reducción debería pasar, digamos que el KPI objetivo que nosotros buscamos es de 2%, ¿ok? Si nosotros buscamos un KPI objetivo de 2%, eso indica que nuestro modelo, miren, inicialmente este es el KPI base que maneja la institución bancaria, ¿ok? Y este es el KPI objetivo que maneja o que proyecta reducir como objetivo de negocio, ¿ok?
Bueno, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que lograr predecir 2, o bueno, 3 de cada 5, ¿no? Porque finalmente van a quedar 2 clientes, 3 de cada 5 clientes morosos, y eso representa por lo menos el 60% de clientes, discúlpenme, de clientes que dan de baja su tarjeta de crédito. Clientes que dan de baja a su tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, no, la metodología para calcular el indicador, Ángel, la metodología para calcular es a partir del comportamiento propio del número de clientes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 100.000 clientes y 100.000 clientes, discúlpame, y 5.000 clientes dan de baja su tarjeta de crédito, obviamente eso representa un 5% de pérdida, ¿no? Si con respecto a un mes móvil, por ejemplo, con respecto al mes de junio, nosotros tenemos actualmente 100.000 clientes y luego hay una pérdida o 5.000 de esos 100.000 clientes dan de baja su tarjeta de crédito, obviamente tenemos que representar así el indicador objetivo. Digamos, estos son KPIs, ¿no? Que manejan todas las empresas. Por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de clientes que reclaman? Entonces, ese porcentaje, otro indicador que manejan las empresas es el KPI de reclamo. Entonces, por ejemplo, normalmente el reclamo se mantiene en un 2-3%, pero cuando el reclamo crece a un 7-8%, entonces las empresas se preocupan un poco porque normalmente las tasas de reclamo terminan en, digamos, también en fuga de clientes, ¿no? Los clientes normalmente dan de baja su plan de servicio, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de telefonía. ¿Ok? Entonces, estos KPIs finalmente terminan siendo los indicadores de negocio. ¿Ok? No necesitamos, digamos, mayor matemática para entenderlo, salvo que algunos indicadores de negocio tienen por ahí algunas formulitas. Bien, pero este indicador es bastante sencillo, es como un indicador de reclamo, indicador de fuga, ¿no? Indicador de clientes morosos, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, se define como cliente moroso aquel que tenga un atraso en su tarjeta de crédito, si estamos hablando de un préstamo, no sé, un préstamo personal superior a 30 días, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una definición, ¿ok? Para considerar a un cliente como moroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son indicadores que normalmente las empresas los tienen proyectados en un dashboard. A partir de estos indicadores es que hacen una evaluación mensual de su negocio. Ahora, obviamente, si estos indicadores se elevan, representan pérdidas, ¿sí? Porque las instituciones financieras o bancarias principalmente basan sus ingresos precisamente en las tarjetas de crédito que manejan sus clientes. Obviamente que perder 5.000 de 100.000 clientes es una pérdida para el negocio, donde normalmente su pérdida era 2.000 de cada 100.000, por ejemplo. Entonces es un indicador bastante sencillo. Bien, entonces para que nosotros podamos reducir ese indicador a un 2%, quiere decir que debemos predecir el 60% de clientes que dan de baja su tarjeta de crédito. Entonces, este es un poco el requerimiento del modelo. Una vez que nosotros definimos el problema y el objetivo, ¿ok? De negocio que vamos a desarrollar a través de un modelo analítico, vamos a definir el requerimiento del modelo. ¿Bien? Y en cuanto al requerimiento del modelo, se entiende qué es lo que debe tener como mínimo nuestro modelo para que nosotros podamos aceptarlo. Los requerimientos finalmente definen la aceptabilidad de un modelo, ¿okay? Es decir, la conformidad del servicio de analítica de datos que nosotros vamos a desarrollar. Porque nosotros no podríamos, digamos, si estamos como líderes de proyecto, no podríamos aceptar un modelo que no cumpla con los requerimientos del objetivo de negocio, ¿correcto? Entonces, esto básicamente es lo que estamos ahora conversando, es un poco introduciéndonos en lo que sería el documento de inicio de proyecto, ¿no? Que normalmente manejan las empresas para poder definir la relevancia de esto, ¿ok? Ok, no te preocupes. Gracias por... Ok, entonces, esa es una característica que nosotros deberíamos tener para definir criterios digamos, definir los criterios en los cuales un proyecto
en los cuales un proyecto es aceptado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener como primer paso. Muy bien, entonces una vez que ya nosotros hemos definido, obviamente tenemos que empezar a explorar diferentes modelos de aprendizaje para poder trabajar en poder detectar este problema, cómo dar solución a este problema de negocio, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar con el conjunto de datos que les he compartido en Python, para lo cual lo primero que debemos hacer, vamos a cargar la data, paso 1, vamos a colocar por acá, paso 1, carga de datos, ¿bien? Carga de datos. Ok, entonces aquí en el paso 1 vamos a cargar los datos que acabo de compartirles. Bien, para cargar los datos vamos a trabajar con la librería Pandas. Vamos a importar Pandas. Vamos por acá, import Pandas as pd, ¿ok? Y luego vamos a crear el objeto data. De Pandas vamos a utilizar la función read-csv, ¿ok? Y vamos a definir entre comillas, primero voy a definir la ubicación, acá la tengo, donde se encuentra mi archivo, que yo les he compartido por el archivo de Dropbox. Aquí está, para los que recién han ingresado. Les vuelvo a compartir, un segundo, que hay algunos alumnos en sala de espera y voy a aceptarlos antes de continuar. Bien, entonces aquí tenemos el enlace, los datos que vamos a utilizar en esta mañana, ¿ok? Bueno, yo tengo estos datos en esta ubicación, así que voy a cargar el archivo que les he compartido, ¿bien? Perfecto, entonces ejecutamos y cargamos data.info para poder obtener la información de variables. Estas son las variables relacionadas, ¿ok?, al proyecto que vamos a trabajar. Bien, ahora no nos vamos a centrar en poder, en determinar, digamos, cuáles son cuáles son las variables que resultarían ser, vamos a describir cada una de estas variables, porque son más de 30 variables las que tenemos que describir, ¿bien? Ok, perfecto. Entonces, ¿cargaron los datos? ¿Sí? ¿Los tenemos? A ver, por favor, cuidado con sus micrófonos. Gracias. Ok, entonces, una vez cargados los datos, vamos a realizar algunas tareas. Por ejemplo, nosotros tenemos vamos a entender el comportamiento de la variable target, ¿ok? Es decir, esta variable con los datos que representa el porcentaje de fuga. Bueno, estos datos ya han tenido ciertas tareas de ingeniería de características. ¿Ven? Estos datos que me han compartido, digamos, un ingeniero de datos ha trabajado de cierta forma ya con estos datos. Ha realizado, digamos, este ingeniero de datos aplicó algunas tareas de ingeniería de características y preprocesamiento de datos. ¿Ok? Entonces, probablemente vamos a encontrar que normalmente uno de los problemas más frecuentes cuando trabajamos en un problema de negocio de baja de tarjetas de crédito es que el porcentaje de clientes que dan de baja su tarjeta es inferior, muy inferior al porcentaje de clientes que mantienen su tarjeta, ¿no? Por ejemplo, el 5% de clientes dan de baja su tarjeta y el 95% lo mantiene. Entonces, normalmente vamos a encontrar un desbalance en esta variable objetivo. Entonces, probablemente ustedes, al momento de realizar una exploración de estos datos, vamos a explorarlo, miren, van a encontrar que de pronto no exista ese desbalance, miren. Value-counts
Vamos a utilizar la función value count de pandas. Ingresamos a data e ingresamos a la variable que sería nuestra variable objetivo. ¿Ok? Y vamos a, aquí, coma, sort igual a true para ordenarlo. Por ejemplo, miren, nos dice que 120, de los 179.627 casos que vamos a analizar, nos indica que 123.802 son de no, digamos, clientes que no dan de baja su tarjeta, y 55.826 son clientes que dan de baja su tarjeta. Sabemos que ese comportamiento, digamos, no es el real con los datos, ¿no? Entonces, detrás de estos datos ya preprocesados por el ingeniero de datos, seguramente hay alguna tarea de balanceo de datos, ¿no? Entonces aquí podemos agregar como nota que seguramente el ingeniero de datos ha realizado alguna tarea de balanceo, ¿no? Que es muy frecuente cuando se sigue o se desarrolla el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. Bien, entonces vamos a determinar aquí length de data, ¿ok? Por 100, para obtener el porcentaje de clientes que mantienen su tarjeta de crédito y el porcentaje de clientes que fugan, ¿ok? Es decir, el porcentaje de clientes que dan de baja su tarjeta. Entonces tenemos 68 versus 69 prácticamente por ciento de clientes que dan de baja que mantienen su tarjeta, y 31% que dan de baja su tarjeta, ¿no? Entonces sabemos que detrás seguramente ya hay un proceso de balanceo. Ahora, lo recomendable, ahora se ha puesto muy de moda, digamos, trabajar en un equipo cierto, digamos, en un proyecto de ciencia de datos en equipo, trabajar en función a roles, ¿verdad? Sin embargo, hay un rol que es el ingeniero de datos, que en realidad probablemente realiza tareas como las tareas de ingeniería de características y preprocesamiento, que también las conoce el científico de datos, ¿no? Y muchas veces el ingeniero de datos comparte una versión de la data, como es este caso, esta data que me han compartido, que de alguna forma ha sido procesada o preprocesada la data siguiendo algunos estándares definidos por el ingeniero de datos, que probablemente el científico de datos no los comparta. ¿Ok? Eso puede suceder también. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, ustedes pueden decir, profesor, pero ya el problema de desbalance de 5 versus 95%, ya el ingeniero lo ha solucionado. Miren, ya le dio la data sin problemas de desbalance notorios, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos más allá, digamos que las técnicas de balanceo de datos no son, digamos, únicas, ¿no? No existe una, digamos, una única variable, eh, digamos, con respecto a otras que podrían aparecer en el, digamos, que podrían aparecer o podría aplicar el científico de datos, ¿no? Nosotros sabemos, o bueno, si no saben, se los comento, que existen diferentes técnicas de balanceo de datos, ¿ok? Estas técnicas de balanceo de datos pueden obtener, por ejemplo, les menciono oversampling, es una técnica de balanceo, undersampling, ¿ok? Por acá tenemos undersampling, esa es otra técnica de balanceo. También tenemos la de Smoot y Atomic, ¿no? Entonces también tenemos y otras técnicas más, ¿sí? Probablemente podemos decir que una de las técnicas que ha utilizado puede ser de pronto la de undersampling, pero no sabemos cuál es la más apropiada para los datos, ¿no? Y cómo lo determinó, tampoco lo conocemos. Entonces, bueno, podríamos nosotros encargarnos de este proceso. Por eso que en el desarrollo del programa de especialización en Python for Data Science, digamos, dentro del primer módulo me preocupo en abordar todas las técnicas de ingeniería de características, bueno, las más principales al menos, en ingeniería de características y preprocesamiento de datos, ¿ok? Se ha recopilado datos, a ver, ahora te digo, se ha recopilado datos. Hay una variable que voy a utilizar para partir la data, que es esta, FLG-trained, ¿ok? Pero todavía no llego a ese momento todavía, Ángel. Ahora lo explico en un momento, porque Ángel, su pregunta es,
el horizonte de tiempo del target es de un mes u otros, ¿no? Es decir, clientes que salen de un mes a otro, o se determina algún periodo distinto. Ahora voy a explicar, porque todavía no llego a la parte de particionamiento de datos. Hay una variable, que es esta, ya te adelanto, es esta variable de aquí, ¿ok? Y esta variable tiene dos categorías. Una categoría está relacionada a clientes en su comportamiento de fuga de enero del año 2018 a agosto, discúlpame, agosto del año 2018. Y la otra categoría, que es la de testeo, está relacionada a septiembre del 2018 a febrero del 2019. ¿Ok? Entonces, sí hay una periodización, pero está aquí ya. O sea, yo no voy a usar la función 30s split, por ejemplo, ¿no? Que es la función más utilizada cuando se quiere realizar este particionamiento de la data. Ya los datos tienen un criterio de particionamiento temporal, ¿ok? Como lo acabas de indicar, pero eso todavía lo vamos a comentar en un momento. Bien, entonces tenemos ya, como les decía, que estas tareas de ingeniería de características debemos también preocuparnos los científicos de datos. Bien, ok. Entonces, una vez que ya hemos entendido, vamos a trabajar precisamente en lo que acaba de comentar su compañero. Sin embargo, antes de pasar a este punto, hay una variable que es la variable, déjame recordar, segmento, me parece segmento banco, miren. Hay una variable de segmento banco, o sea, es decir, esta variable segmento banco, ahora les comento a qué se refiere, tengo el diccionario. Aquí está, meses, salto. Ok, segmento banco es una variable que se refiere a la segmentación previa de clientes que ha realizado esta institución bancaria con respecto a su comportamiento de compra. Ok, entonces ellos definen, voy a reemplazar, miren, acá nada más voy a copiar y pegar este código y voy a cambiar el nombre de la variable nada más, ok, para que ustedes vean. Miren esta variable, segmento banco. Miren, esta variable segmento banco, el banco define en total 8, podríamos decir, define 6 segmentos, ¿ok? Segmento 1, segmento 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, el segmento 1 lo divide como segmento 1A, segmento 1BC, ¿ok? Que básicamente, digamos, tiene una proporción o un porcentaje de clientes representativos de estos segmentos. Pero si nosotros agregamos esta variable tal cual a un modelo de aprendizaje, el modelo nos va a dar error. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué va a dar error? Porque a un modelo de aprendizaje no pueden ingresar variables de tipo object. Nosotros nuestro objetivo obviamente es realizar un modelo de clasificación. Entonces nosotros no podemos ingresar a un modelo de clasificación una variable de tipo object. Entonces necesitamos recodificar esta variable. Bien, entonces para recodificar esta variable, o sea, y acá lo voy a agregar como nota por si se les olvida, a veces cuando ustedes ejecutan código en Python les salen errores, ¿no? Y algunos errores se pueden determinar precisamente de que las variables no han sido codificadas, ¿no? Profesor, pero esto no debería, no lo debería haber hecho un ingeniero de datos. Bueno, pero nosotros también conocemos de tareas de ingeniería y tareas de preprocesamiento de datos, así que no hay problema. Bien, entonces vamos aquí a realizar una codificación, ¿ok? Vamos a realizar una codificación o una recodificación, en este caso, recodificación a través de un reemplazo, de valores, ¿ok? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Profesor, ¿y qué vamos a realizar? Miren, por ejemplo, vamos a ingresar a la variable data segmento, tal cual. No lo podemos dejar así, ¿ah? Y decimos igual a data segmento y usamos la función replace, ¿ok? Para reemplazar. Una vez que utilizamos la función, aquí vamos a colocar 1A, la categoría, y lo vamos a reemplazar por un código. En este caso vamos a agregarle el código 7. Entonces nosotros sabemos internamente que el código 7 representa el segmento 1A, ¿ok? Definido de la variable segmentación de banco.
Bien, entonces, ¿por qué es importante? Porque luego, cuando ya se analiza el tema de importancia de variables y también valores de importancia dentro para explicar el comportamiento de un cliente, deberían tenerlo en consideración. Si de repente esta variable segmento banco resulta ser importante para el modelo, también tendría que tener en consideración a qué representa el código 7, ¿no? Ok, entonces vamos a realizar, vamos a recodificarla de esta forma y el código 1BC, el segmento 1BC lo vamos a codificar como 8, ¿ok? Muy bien. Entonces, como les decía, estamos realizando esta tarea de recodificación o reemplazo para luego no tener problemas cuando ejecutemos nuestro modelo de aprendizaje, porque ya sabemos que no podemos ingresar variables de tipo object, ¿ok? Por esa razón. Perfecto, entonces, profesor, esa es una tarea que nosotros debemos realizar, ¿verdad? Sí, claro, ustedes tienen que realizar esa tarea de reemplazo, ¿no? Para no tener problemas luego en la ejecución del modelo. Bien, ok, ahora, una vez, acá está, por ejemplo, voy a agregar aquí reemplazo, ¿no? Para que ustedes lo puedan ubicar, porque luego este código se los voy a compartir. Reemplazo. Entonces, lo que hemos hecho es un ejercicio básico de reemplazo de datos. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a pensar en el particionamiento de los datos, ¿sí? Particionamiento de los datos. Obviamente no me voy a detener mucho en las tareas de preprocesamiento, ingeniería de datos, porque por razones de tiempo, ¿ok? Bien, en particionamiento de datos vamos a comentar precisamente lo que indica su compañero. Hay una variable aquí, que es la variable FLG trend, ¿ok? Es la variable FLG-trend. Esta variable particiona los datos, por ejemplo, si la variable es de código 1, indica los datos de entrenamiento, ¿bien? Y si la variable es de código 0, ¿bien? Indica los datos o los valores de testeo. Entonces tenemos aquí 1 entrenamiento y 0 testeo. Un segundo para confirmar ese dato, si 1 es entrenamiento y 0 es testeo. A ver, train 1, test 0. Sí, correcto. Bien, entonces aquí test. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y los datos de entrenamiento a qué periodo corresponden? Bien, entonces aquí los datos dice, ¿esos reemplazos están afectando directamente al archivo CSV? O no, solamente están afectando al objeto, José Luis, al objeto definido en Python, ¿ok? No al fichero CSV. Bien, entonces, como les decía, estos datos de train que ya han sido establecidos representan al periodo enero 2018 a agosto 2018, ¿ok? Y los datos de testeo representan a septiembre de 2018 y a febrero 2018, ¿ok? Estos son los, digamos, la descripción. Vamos a colocar acá 1 y 0. Listo. Bien, este es un poco respondiendo a la pregunta de su compañero. Profesor, entonces, ¿ahora qué hacemos ante digamos, de esta definición? Hay que particionar la data, hay que crear el objeto train y hay que crear el objeto test. Bien. Ah, discúlpeme, sí, está bien, febrero 2019. Ok, entonces hay que crear el objeto train y hay que crear el objeto test, ¿ok? En el objeto train vamos a ingresar data.ilog y vamos a seleccionar, aquí definimos data e ingresamos a la variable, que en este caso es FLG train, todo está en mayúscula, esa variable. Así que hay que respetar. Recuerden que Python es un lenguaje de programación sensible al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿bien? Entonces, una vez que ya definimos, decimos, bueno, si es igual, acá, si es igual a 1, representa los datos de entrenamiento, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, lo que hemos resaltado. Y, por otro lado, los datos de testeo serían
simplemente igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos indicándole. Miren, data.ilog, ingresamos y a la variable flgtrain y seleccionamos 1, que representa a los datos de entrenamiento de enero del 2018 a agosto del 2018 y 0, que representa de septiembre del 2018 a febrero del 2019. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí tenemos ya el particionamiento de los datos. A ver, vamos a esperar, vamos a ver qué... A ver, localización. Aquí, data. Ok, punto .loc. Entonces, punto .loc. Punto .loc. Listo. Ahora sí. Bien, es por Liloc se utiliza para trabajar por localización, por posición de columna. El loc para precisar la etiqueta de columna. Bien, entonces vamos a utilizar, ya hemos realizado el particionamiento de los datos. Ahora, una vez realizado el particionamiento de los datos, ya nos debe interesar la variable flgtrain, porque esa variable no debe entrar al modelo, ¿correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, train igual a train.drop e ingresamos a la variable flgtrain. ¿Listo? Y esta variable, siempre ustedes cuando trabajen con esta función drop, van a tener que ingresar el nombre de la columna que desean eliminar, porque obviamente esta columna solamente era relevante para obtener los datos de entrenamiento y testeo. Ahora, luego les va a solicitar el parámetro axis. El parámetro axis se refiere cuando el procedimiento de eliminar el drop se va a aplicar en base a columnas, ¿ok? Cuando drop se aplica en base a filas, el axis es igual a 0. ¿Ok? Esos son los valores que puede tomar axis. 1, cuando el procedimiento en este caso, drop se aplica a columna, y 0 cuando se aplica a fila. Aquí nuestro procedimiento para eliminar se va a aplicar a columna, por eso es el que nosotros estamos realizando este procedimiento. Ahora, igual, ¿no? Test, esto también lo vamos a aplicar a los datos de testeo. Ajá, y listo, ejecutamos. ¿Bien? Entonces, ahora hemos dejado fuera a las variables de nuestros datos de entrenamiento y testeo. Primero nos ayudó para lograr particionar, pero luego ya no son relevantes esas variables. Perfecto, profe, entonces ya tengo mis datos de entrenamiento. Acá puedo visualizar train.hit y muestro mis datos de entrenamiento. Ya están mis datos de entrenamiento. Y luego puedo también visualizar mis datos de testeo. ¿Ok? Ahí están mis datos de testeo. Bien, profesor. A ver, vamos a chequearlo. ¿Todo bien? Profesor, acá tengo una pregunta. Hay dos variables, ¿sí? Hay dos variables que sus valores están en formato string, ¿no? En formato texto, miren. Usted indicó que estas variables no pueden ingresar de esa forma, no es lo recomendable, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que codificar. ¿Sí? Aquí la codificación obviamente ya no se va a aplicar mediante reemplazo, porque nos tardaríamos mucho tiempo. Estar reemplazando cada uno de los valores que tendrían en la columna, ¿no? Podríamos definir de pronto un bucle que haga ese reemplazo. Entonces, no. Hay funciones en Python que facilitan la codificación de variables. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos ingresar estas variables así a nuestro modelo de aprendizaje. Entonces tenemos los datos de entrenamiento, datos de testeo, pero tenemos que realizar una tarea de codificación de variables. Vamos por acá, codificación de variables. Y aquí las variables que se van a codificar, vamos por acá, las variables que se van a codificar son la variable, esta variable main línea, vamos por acá y colocamos acá, creamos el objeto list test, igual a, lo definimos en formato lista, ¿sí? Recuerden definirlo en formato lista, y también región. Entonces, estas variables las tenemos que codificar. ¿Sí? Esas son las dos variables que tenemos que codificar. Profesor, pero en vez de estar haciendo este procedimiento, por ejemplo, podemos visualizar cuáles son las de formato, aquí está, las de formato object. Sí, con la función info
nosotros podemos extraer la información del objeto, ¿no? Y aquí ustedes pueden visualizar que tenemos de formato object las variables, por ejemplo, las tenemos en formato object, la variable región, la variable segmento banco, ¿no? La variable emp, my línea, guión bajo, UM. Son tres variables que están en formato object. Pero recuerden que esta variable segmento banco ya nosotros la hemos codificado. Le hemos reemplazado los valores para los segmentos no identificados. Aquí solamente yo lo que haría es un cambio del tipo de objeto, de tipo de variable, ¿no? Nada más, aquí. Eso es lo que yo haría. Solamente aplicaría un cambio, nada más, en el formato como tal. ¿Ok? Les muestro cómo realizar ese cambio del código del tipo de estructura de columna, ¿ok? Bien, vamos a realizar este procedimiento. Para realizar este procedimiento tenemos que ingresar aquí prompt al módulo de collection e importamos la función default dict y también aquí en scikit-learn importamos el módulo de preprocesamiento. Bien, importamos estas dos funciones, el módulo de preprocesamiento y la función para crear un diccionario de variables. Por ahí alguien pensaría, profesor, ¿y este diccionario de variables que voy a crear, digamos, yo luego puedo exportarlo? Sí, en el programa yo enseño cómo codificar variables, cómo crear diccionario de variables y cómo exportarlos en CSV, ¿ok? Pero bueno, por razones de tiempo, obviamente no lo voy a explicar en este espacio, ya que disponemos solo de algunos minutos para poder explicar un caso. Bien, entonces, bueno, preprocesamiento. Aquí vamos a definir el objeto D, que sería una función que aplicaría o definiría los diccionarios de variables con respecto al módulo de preprocesamiento de la librería de scikit-learn e importaríamos la función de level encoder que nos permitiría realizar esa encodificación de variables. Por acá dice, disculpe, ¿se carga la información desde un archivo CSV? ¿Cómo puedo cargar la data desde una base de datos de SQL Server? Ok, claro, también se puede cargar una base de datos, pero ahí hay que ver la conexión, hay que tener las credenciales, ¿no? Que nos da un analista de base de datos, Ángel. Claro que sí, Python puedes llamar la data desde SQL Server, Postgres, Oracle. Es más, si estás trabajando una base de datos a nivel de la nube y quieres llamarla y trabajarla en cómputo local, también lo puedes hacer, pero tendrías que tener las credenciales que te proporciona un analista de base de datos, ¿no? Estas credenciales es el host, ¿no? El puerto, el nombre, bueno, el usuario, el password, el usuario contraseña, el nombre de la base de datos, ¿ok? El nombre de la tabla, ¿sí? Claro, claro, ¿no? Te puedo compartir un ejemplo, tranquilo. Solo que en este espacio no estamos, pero luego puedes solicitarle a la tutora que te comparta mi contacto y te comparto el ejemplo, ¿sí? Conectándote a una base de datos que yo tengo. Yo trabajo en una base de datos en SQL Database de Azure SQL Database, y también trabajo con base de datos eh, de SQL, ¿correcto? También trabajo con base de datos de Amazon RDS, ¿no? En la nube de Microsoft y en la nube de Amazon. Tengo mis máquinas, tengo mis bases de datos y te puedo dar las credenciales para que pruebes la conexión, ¿ok? Lo que tienes que tener cuidado es, obviamente, seguramente tienes conocimientos de SQL porque ahí tendrías que ver el tema de la conectividad, ¿no? Porque a veces el usuario y contraseña no tiene permisos para conectarse desde un IP diferente al IP que han sido ya registrados digamos, en la administración de la base de datos, ¿ah? Ahí hay que tener cuidado. Entonces, en este caso, lo que podrías hacer para poderte permitir que te conectes desde tu máquina y probar el código, lo único que tendrías que hacer es, me envías el IP
y yo te agrego tu IP y así te puedes conectar, ¿no? Y haces la prueba de conectividad de la base de datos, ¿ok? Pero no te preocupes, ahí te ayudo después. Bien, ok, entonces, solamente teniendo esa consideración nada más, ¿ah? Ahí se tiene que entrar tengo que entrar y registrar tu IP para que al momento de que te conectes, la conectividad sea exitosa, nada más. Ok, entonces, regresando al tema, aquí vamos a utilizar la función, como les decía, para codificación del módulo de preprocesamiento de la librería Scikit-learn. La librería Scikit-learn es una librería bastante popular para desarrollo de proyectos de Machine Learning en Python. Bien, y la función defaultDict es para definir diccionarios del módulo collection. ¿Ok? Listo. Entonces ejecutamos. Hasta ahí todo bien. Luego vamos a realizar la codificación de las variables. Profesor, ¿y cómo realizamos esa codificación de variables? Miren, voy a definir un objeto Phi, ¿sí? Y aquí voy a llamar a los datos de entrenamiento, ¿ok? Voy a llamar a los datos de entrenamiento y voy a aplicar la pseudo función lambda. Esta pseudo función lambda me simplifica la tarea de programación, ya que yo voy a definir un objeto X que voy a aplicar la función D, ¿ok? Y acabo de colocar x.name y voy a utilizar la función phi_transform. En Python, ustedes van a encontrar con bastante frecuencia esta función. Esta función, y obviamente la voy a aplicar a X. Acá hago un paréntesis. Ustedes siempre en Python van a encontrar tres funciones muy populares. La función phi_transform, ¿ok? La función transform, discúlpenme. La función phi, discúlpenme, acá, phi_transform, y la función transform. ¿Ok? Van a encontrar estas tres funciones. Profesor, ¿qué hacen estas funciones de phi_transform y transform? ¿En qué se diferencian? Bueno, la función phi permite el aprendizaje de la función sobre los datos. ¿Ok? La función phi_transform realiza aprendizaje más transformación. ¿Ok? Y la función transform solamente realiza transformación. Entonces son tres funciones totalmente diferentes. A veces en los proyectos en analítica de datos, los alumnos confunden y utilizan indistintamente estas funciones. Y en realidad, estas funciones tienen un orden para ser utilizadas. Y ahora les explico por qué. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora mismo yo tengo un conjunto de datos? Voy a tomar como ejemplo que Ángel está trabajando con un conjunto de datos y en este conjunto de datos que viene trabajando Ángel, por ejemplo, lo particiona, ¿ok? Datos de entrenamiento y datos de testeo. Y Ángel de pronto quiere discretizar esta variable, la quiere discretizar por comments, ¿bien? Y la quiere discretizar en dos categorías, una variable cuantitativa que es la variable edad, vamos a suponer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ángel discretiza la variable utilizando la función, bueno, obviamente utilizando la función para discretización y llama el punto phi. ¿Qué hace phi? Aprendizaje. ¿Y sobre qué datos aprende la discretización? Sobre los datos de entrenamiento. Entonces, ahí está haciendo obviamente aprendizaje y cuando realiza el aprendizaje, cuando realiza el aprendizaje como tal de los datos, Ángel determina de que, por ejemplo, la variable edad se discretiza de 18 a 30 años y la segunda categoría es de 31 a más. ¿Ok? Esos son los rangos de valores para cada una de las categorías, porque aplicó phi. Luego, entonces, Ángel va a los datos de entrenamiento y le aplica transform. ¿Ok? Entonces, perfectamente. Si le aplica transform, como ya la función de discretización aprendió de que de 18 a 30 es una categoría, de 31 a más es otra categoría, va a respetar, ¿ok? Ese criterio. Y a los datos de testeo le aplica transform y obviamente también va a respetar el criterio. Entonces hay un criterio compartido, ¿ok? De discretización de los datos de entrenamiento y testeo. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque cuando nosotros tengamos nuevos registros, le aplicamos transform y se va a mantener el criterio de discretización. Entonces, esa es una buena práctica. Nosotros realizamos el aprendizaje con la función find y luego utilizamos transform para todos los datos train test o nuevos registros que ingresen
a través de una captura o proceso de recopilación de datos, y todo genial, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si por otro lado una mala práctica es utilizar file transfer a los datos de entrenamiento? Entonces ya tenemos claro de que file transfer realiza aprendizaje y transformación, entonces obviamente va a mantener los mismos criterios, ¿verdad? De 18 a 30 y de 31 a más. Ok, perfecto. Realizó la discretización, todo bien. Pero luego con los datos de testeo también aplica el file transfer. Entonces ahí viene el problema, porque probablemente con los datos de testeo, como está nuevamente desarrollando un aprendizaje, entonces los puntos de discretización de la variable cuantitativa ya no serían los mismos. Probablemente puede ser que sea ahora de 18 a 28 y de 29 a más. Entonces ya, si se dan cuenta, el criterio ya no es estándar para entrenar y testear el modelo en cuanto a la discretización de la variable edad. ¿Ok? Entonces, esa es una mala práctica. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan las funciones file transfer, cuando se utiliza la función transfer, ¿ok? Y cuando se utiliza la función find, ¿bien? Eso es un poco lo que les puedo comentar en este espacio para que ustedes tengan en consideración cuando hagan uso de estas funciones. Perfecto, entonces yo estoy usando find transfer, obviamente voy a hacer aprendizaje y transformación, define el if, x.name, ¿ok? Para definir int, y obviamente voy a ingresar a listText para que haga la discretización. Voy a extraer los nombres del objeto guardado en listText, ¿ok? Y luego, en caso no, else, x. Perfecto. Listo, ejecuto. A ver, vamos a ingresar train. Por acá, level encoder, file transfer. Ah, ok, me olvidé la S. Listo. Transfer. Listo. Ahora sí. File transfer, ¿bien? Entonces, como ya realicé el proceso de aprendizaje, ahora voy a aplicarlo a mis datos de entrenamiento. Miren, train, punto. Copio exactamente el mismo código que he colocado arriba. La única diferencia de este código va a ser que en vez de aplicar file transfer, voy a usar solo transfer. ¿Sí? Perfecto. Listo. Ya están mis datos de entrenamiento codificados. Profesor, no le creo. Miren, punto hit. Van a las variables que supuestamente teníamos el problema, ¿no? Región, ¿ok? Y aquí están las dos variables. Miren, ahora las variables ya están codificadas. Profesor, ¿y ese mismo procedimiento lo podemos aplicar a los datos de testeo? Claro que sí, miren, acá, test, en vez de test, xname, transfer, x, list test. Perfecto. Y acá, test.hit. Ya está. ¿Ok? Miren, ya tenemos los datos de testeo y los datos de entrenamiento codificados. ¿Ok? Por acá Ángel dice, profesor, ¿y no es mejor transformar a los datos, no es mejor transformar a toda la data del inicio? Sí, pero recuerda que tus datos recopilados, recuerda que el modelo de aprendizaje no solamente es entrenar y testear un modelo, Ángel. El modelo sigue, hay un ciclo de vida en un proyecto de analítica de datos, que es el entendimiento del negocio, la ingeniería y preprocesamiento de datos, el modelamiento, la optimización de hiperparámetros, el despliegue de modelos, y en el despliegue de modelos, es decir, cuando el modelo es consumido por una aplicación, ¿ok? Y digamos esta aplicación sería una aplicación inteligente, basada en inteligencia artificial, los datos que van a ser ingresados no van a ser ingresados codificados, ¿eh? ¿Sí? Entonces, tú en realidad lo que tendrías que hacer es, para probar cómo se está trabajando el modelo, la codificación se aplica a train, pruebas cómo tu codificación está trabajando con tus datos de testeo, porque recuerda que los datos de entrenamiento y los datos de testeo tienen su rol. Por ejemplo, alguien podría decir, profesor, ¿usted por qué crea datos de entrenamiento y datos de testeo? Obviamente los creo porque tiene un rol los datos de entrenamiento y datos de testeo. Los datos de entrenamiento sirven para que nuestro modelo realice un proceso de aprendizaje, y los datos de testeo sirven para poder evaluar que ese proceso de aprendizaje haya sido desarrollado que sea óptimo. ¿Ok? Entonces es como cuando nosotros fuimos a la escuela. En la escuela nos enseñaban, recuerden, ¿no? Una clase sobre una materia en específico,
Y obviamente ese era nuestro entrenamiento, ¿no? Supongamos que éramos niños, nos enseñaban los colores, ¿ok? Entonces ahí nos estaban entrenando, ¿sí? Nos decían, bueno, miren esta manzana, color rojo, luego esta manzana, color verde, perfecto. Y nos enseñaron, ¿ok? Esos son los datos de entrenamiento. Digamos que nuestra instructora, nuestra profesora nos enseñó, nos entrenó a partir de datos. Y luego nos evaluó con nuevos datos, ¿sí? No con los mismos que enseñó. Mostró nuevos datos y nos dijo, ahora definan ustedes qué color es esta manzana, qué color es esta otra manzana, de qué color es esta otra fruta, cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, esa misma analogía, bueno, ese mismo caso, esa analogía aplica a los casos de procesos de aprendizaje, es decir, el rol que tienen los datos de entrenamiento es precisamente para que el algoritmo, que en la analogía seríamos nosotros de niños, desarrolle su proceso de aprendizaje y los datos de testeo cumplen un rol que sirve para que ese algoritmo sea evaluado, ¿no? Y ver si realmente es óptimo su proceso de aprendizaje. Recuerden que los datos de testeo simulan nuevos registros, simulan cómo sería el comportamiento del modelo digamos, de ser desplegado, ¿no? Si los datos de testeo nos indican que el modelo se mantiene óptimo, como lo indicó los datos de entrenamiento, entonces nosotros decimos, genial, desplegamos el modelo. Entonces ahí es donde los criterios que se aplicaron a los datos de testeo se aplican también a los datos, a los nuevos registros ingresados, ¿no? Eso es parte de una metodología, digamos, cuando tú defines esa arquitectura, entiendes perfectamente que la codificación tiene que ser basada en los datos de entrenamiento y luego recién a los datos de testeo, que su objetivo básicamente es simular, entre comillas, nuevos registros para saber cómo es el comportamiento de los datos. ¿Ok? No, no es así. No es así, Ángel. Bien, por acá, disculpe, la función fight aplica si normalizo mis datos y cuando tengo observaciones nuevas, fuera de train y test, solo aplico fight transfer y eso utilizo los mismos criterios. No, no, no. Si obviamente fuera de datos de entrenamiento y testeo, Gilbert, solamente deberías utilizar transfer, ¿ok? Solamente aplicas transfer. Sí, yo te entiendo, la normalización de datos, ¿no? En realidad, las técnicas de normalización se conocen como técnicas de escalamiento, ¿sí? Ok, sí, 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 sí te entiendo perfectamente. El tema es que solo tendrías que utilizar transfer para tus nuevos registros. No puedes utilizar file transfer porque estás nuevamente realizando un proceso de aprendizaje y transformación. ¿Ok? Recuerda, file transfer, aprendizaje más transformación. File, aprendizaje. Transfer, transformación. Bien, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque recuerden que nosotros con los datos de testeo estamos aplicándolo y simulando lo que sería nuestro modelo. Es la utilidad de estos datos es simular nuestro modelo y su comportamiento al ser desplegado. ¿Ok? Bueno, listo, profe, ya está. Ya codifiqué las variables. Está chévere, ya lo hice. Ahora, ¿qué más? ¿Qué me recomienda, digamos, realizar, ¿no? Con respecto a este conjunto de datos. Ok, yo le recomiendo aquí ya verificar cómo es la información de los datos, ¿no? Por acá, train. Vamos por acá, train.info. Discúlpenme, acá me olvidé la i. Train.info. Y miren, tenemos todavía la variable segmento en formato object, ¿ok? Y bueno, ya tenemos el formato, la variable en formato object, y lo ideal sería realizar el cambio o la codificación de la codificación de la variable. A ver, acá tengo una pregunta. Esta ha sido una pregunta a la que he dado muchas vueltas y siempre me han hablado de una matriz de medianas y bueno, Standard Deviation, entiendo que es SD, ¿no, Gilbert? No pensé fuera tan fácil. Ok, sí. Por acá, Germán me pregunta, profesor, mi data siempre crece exponencialmente. Vamos a ir después con las preguntas adicionales a lo de la clase, todavía no estamos terminando. Así que tranquilos, todavía no hemos terminado la charla de hoy, ¿ok? Así que vamos a continuar, ¿sí?
Ok, listo, miren. Ok, entonces, como les decía, estamos bien todas las variables, pero todavía hay una variable que no ha sido, o bueno, su código como tal todavía se mantiene en formato object, ¿ok? Que es la variable segmento básico, ¿no? Segmento banco, disculpen, segmento banco. Bien, entonces esa variable vamos a cambiar el formato de la estructura. Aquí hay una función, que es la función asType, para poder realizar ese cambio en la estructura de datos. Bien, un segundo que voy a revisar acá la documentación. Para asType, sí, asType, ingresamos aquí. Aquí tenemos. Sí, está bien. Ok, entonces ingreso aquí la variable. Ok, ya está. Bien, entonces aquí voy a ingresar train, ingreso la columna que es segmento banco, acá. Luego llamo nuevamente a la columna segmento banco, ok, y le aplico la función .asType, ok, y aquí defino el tipo de variable que voy a, digamos, voy a convertir, ¿no? En este caso podríamos convertir en formato integer. Listo, ahora vamos a chequear si los datos de train han sido correctamente cambiados el formato de la columna. A ver, vamos a chequearlo acá. Sí, ya está en formato integer. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hemos hecho aquí, esto es una tarea de cambio de formato. ¿Ok? Cambio de formato. Bien, esto también lo hace un ingeniero de datos, así que, bueno, formato de variables, ¿no? Formato de objeto. Aquí nosotros también lo podemos hacer, obviamente. Aquí, test. Listo. Ya está. Ok, entonces ya tenemos los cambios realizados, ya tenemos la data lista para poder desarrollar nuestro proceso de aprendizaje. ¿Vieron? Hay algunas tareas que obviamente hemos tenido que realizar. La pregunta de su compañero es bastante buena. Me la realizas, por favor, Germán, al finalizar la sesión. ¿Sí? Pero es bastante buena, solo que implica manejo de un par de conceptos, Germán, que te tengo que explicar y me tomaría unos 5 o 10 minutos, pero es una pregunta bastante buena. Me la hace recordar al final de la clase. Bien, entonces vamos a utilizar un modelo, ¿ok? Vamos a ver por acá, Scikit-learn. Vamos a usar del módulo de árboles, el modelo, vamos a importar la función decision tree para realizar un modelo de entrenamiento de árboles de decisión. Y este modelo de entrenamiento de árboles de decisión es un modelo de clasificación, así que importen esta función. Bien, una vez que han importado esta función, también, por favor, vamos a importar, también matplotlib, por acá, .pyplot. Vamos a utilizar as.plt. Les voy a enseñar a crear un modelo de aprendizaje, pero antes de crear un modelo de aprendizaje es importante entender algunos conceptos, porque vamos a utilizar el modelo de árboles, ¿ok? Árboles de decisión. Pero es importante que ustedes entiendan algunos conceptos de los modelos de árboles para que puedan entender las funciones, la función de decision tree, ¿ok? Voy a crear aquí el objeto que guardará el modelo con las funciones. Miren, acá está criterio, que voy a usar entropía, el criterio de entropía. Le voy a explicar los parámetros, el massDepth, que es la profundidad máxima del árbol. Aquí está. Y voy a agregar random state, que es la semilla del árbol. Listo. Miren, a ver, le voy a explicar esta función y en qué consisten estos parámetros. El modelo de árboles, hay un concepto muy popular en el modelo de árboles que es el concepto de impureza. Estoy simplificando la teoría. Normalmente en el programa me dedico unos 30 minutos a explicar en cómo se trabaja o cómo trabajan los modelos de árboles mediante una forma práctica con 10 registros, pero por razones de tiempo obviamente no voy a poder explicarlo en mi pizarra, pero igual les voy a explicar algunos conceptos básicos. Miren, los modelos de árboles están fundamentados en la impureza, ¿ok? Y hay dos formas de medir la impureza. Dos formas de medir la impureza. Esas formas de medir la impureza son
entropía, la impureza por entropía y la impureza por Gini. ¿Ok? Entonces son dos formas de medir la impureza, dos métricas. Cada una de estas formas de medir la impureza, por ejemplo, la entropía, sería para calcular la entropía inicial de un árbol. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5 clientes que dan de baja su tarjeta de crédito y 95 que no dan de baja, ¿correcto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, la impureza inicial sería 5 sobre 100 por logaritmo de 5 sobre 100. ¿Okay? Que serían los clientes que dan de baja entre el total de clientes por logaritmo de clientes que dan de baja entre el total de clientes. Esa operación más el total de clientes que no dan de baja, que sería 95, entre el total de clientes, que es 100, por logaritmo de los clientes que no dan de baja entre el total de clientes. Entonces sería 95 sobre 100 por logaritmo de 95 sobre 100. A ese resultado, entonces ambos resultados se suman y se calcula la impureza. Ese es el cálculo de la impureza por entropía, por ejemplo. ¿Sí? Así, fácil, ¿no? Solamente hay que saber dividir, aplicar una función logarítmica a una división y luego sumar. ¿Sí? No hay mayor ciencia en cómo se calcula una impureza de un árbol a través de entropía. Y así también existe la fórmula o el cálculo de impureza por Gini. Digamos que el analista de datos puede usar cualquiera de estas dos formas para poder evaluar la impureza de un árbol. Por eso que ustedes a veces ejecutan el código y no saben lo... Bueno, algunos, ¿no? De repente ustedes sí saben la parte estadística o los conceptos los tienen claros, pero siempre que ejecuten una función deben tener claro qué están ejecutando, ¿sí? Entonces el criterio básicamente precisa la métrica de impureza que se está utilizando para hacer una evaluación de la impureza del árbol. ¿Ok? Luego estamos trabajando, luego de la impureza del árbol, se está trabajando también el valor. Ok, entonces, eso es claro. Ahora, profesor, ¿y a qué se refiere? Bueno, es un concepto fundamental, el concepto de impureza, pero ¿a qué se refiere el concepto o el mass depth, profesor? El mass depth se refiere a la profundidad del árbol, es decir, cuántas variables o cuántas particiones de variables se han agregado al árbol para poder reducir esa impureza inicial. La impureza es el error de clasificación del árbol. Entonces, lo que va a buscar cada vez que agregue una variable, un árbol de decisión, es reducir esa impureza. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, la profundidad de un árbol es 1. Quiere decir que solo está usando una variable con una partición para reducir la impureza del árbol. La variable del árbol, profesor, es 2. Entonces, ustedes están usando 2 variables o 2 particiones de variables para reducir esa impureza inicial del árbol. Cuando es 3 o 3 particiones se están utilizando para reducir esa impureza de árbol. Bien, entonces, aquí, profesor, pero este valor, ¿cómo sabemos? Y lo voy a plantear acá como pregunta, ¿cómo sabemos si es el óptimo? Y precisamente aquí es donde recae digamos, el webinar o masterclass de la clase de hoy. Porque ¿cómo optimizo ese parámetro de profundidad del árbol? Porque a priori yo no puedo decir la profundidad del árbol debe ser igual a 3 o debe ser igual a 4. Eso tiene que haber una forma de cómo optimizo ese parámetro para que nosotros podamos, digamos, mejorarlo, ¿ok? Obtener el óptimo. Pero eso lo vamos a discutir en un momento. Primero vamos a crear aquí el valor de métrica del árbol, ¿ok? Muy bien, entonces, profesor, ¿vamos a optimizar el parámetro? Sí, vamos a optimizar este parámetro, ¿ok? Así que vamos a hacer lo siguiente, simplemente eliminamos este parámetro y no lo vamos a utilizar. Bueno, sí dejémoslo ahí, para que ustedes lo entiendan. No lo voy a ejecutar, ¿eh? Dejémoslo ahí. Aquí voy a ejecutar y voy a eliminar ese parámetro. Listo. A ver, disculpe, me faltó acá la coma. Ok, perfecto. Ahora voy a importar una función de scikit-learn también para optimización de hiperparámetros. Voy a importar from scikit-learn del módulo model selection. Importo la función de grep. Aquí la función de grep search cv. ¿Ok? Perfecto.
Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver los parámetros que quiero optimizar. Entonces aquí aquí coloco grep, ¿bien? Los parámetros de optimización, lo defino en un diccionario, ¿bien? Acá está, en un diccionario, sí, un diccionario, ¿ok? Entonces aquí voy a agregar la variable, ¿bien? Que en este caso sería el MassDepth, a profundizar, y los valores de MassDepth que voy a probar. Profesor, usted va a probar con una profundidad de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver cuál de estos valores de profundidad es el óptimo. ¿Sí? Miren, voy a probar con todos estos valores. Solo estoy optimizando un parámetro, ¿eh? De la función de Decision Tree, porque obviamente ustedes me pueden decir, profe, ¿hay otros parámetros? Sí, pero por razones de tiempo no puedo, digamos, toda la clase realizar o explicar la parte de la teoría de árboles, ¿no? He explicado una parte para que ustedes entiendan el ejemplo. Ok, entonces por acá voy a usar el model, voy a crear el modelo de árboles y voy a usar la función que acabo de importar, ¿sí? Aquí está la función. La función me va a pedir como lo primero que me va a pedir la función es el modelo. Ok, perfecto. Luego me va a pedir el parámetro que busco optimizar o la grilla de parámetros que busco optimizar. ¿Ven? Luego me va a pedir cuántos valores voy a trabajar aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un cross-validation de 10 particiones de datos para poder optimizar. Y la métrica, aquí scoring, y la métrica objetivo para realizar la comparación de modelos. Bien, entonces aquí voy a usar el accuracy, que básicamente, el accuracy es una métrica bastante frecuente en el uso para evaluar el performance del modelo. El accuracy es una métrica que va de 0 a 1, ¿ok? Donde 1 indica que 100 de cada 100 casos ha logrado predecir el modelo. Digamos que la accuracy es 0.8. Si la accuracy es 0.8, ese 0.8 indica que 80 de cada 100 casos el modelo predice, ¿sí? Entonces vamos a configurar acá el modelo. Luego, ahora vamos a realizar el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos los datos. Vamos a desarrollar este proceso de aprendizaje. Ahora, para nosotros poder trabajar o desarrollar el proceso de aprendizaje, necesitamos los datos tenerlos particionados, ¿no? Por ejemplo, acá voy a crear XTrain e YTrain. Necesitamos dos objetos. Un objeto que guarde los valores de los predictores y otro objeto que guarde los valores del target. Por acá train.iLog y voy a ingresar a la posición de la columna 1 en adelante y extraigo sus valores, .values. Y por acá, igual train.iLog, ingreso, selecciono todas las filas y selecciono la columna 0, ¿no? Que es la columna de la variable objetivo, .values. Lo mismo que he hecho aquí, voy a aplicar para los datos de testeo. Por acá voy a generar los valores de xtest y por acá el valor de itest. ¿Ok? Aquí utilizo test. Acá, test. Y aquí también utilizo test. Solo te indica cuál es el mejor valor del parámetro. Ahora vamos a ir todavía a la evaluación, tranquilo. Ok, miren, entonces aquí vamos a usar el modelo que vamos a crear, ¿bien? Entonces ya tenemos los parámetros, los datos particionados, ¿ok? Entonces voy a utilizar aquí el proceso de aprendizaje, .py, y voy a ingresar los datos de entrenamiento, aquí xtrain, y voy a ingresar el iTrain para que desarrolle el proceso de aprendizaje. Miren, model tree. Obvio, profe, pero está demorando, claro, porque está creando un modelo cuando el MassDepth es igual a 3. Luego está creando un modelo cuando MassDepth es igual a 4. Luego creando un modelo cuando MassDepth es igual a 5. Luego creando un modelo cuando MassDepth es igual a 6. Luego creando un modelo cuando MassDepth es igual a 7. Luego creo un modelo cuando MassDepth es igual a 8 y finalmente cuando MassDepth es igual a 9. Luego para cada modelo extrae su valor de accuracy y luego compara y establece cuál es el best model o el modelo óptimo. ¿Ok?
El modelo óptimo te va a dar el que tenga el mayor accuracy. Será el que tenga el mayor valor de accuracy. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden consultar cuál es ese parámetro que se ha utilizado. Miren, ya está, ya terminó la ejecución. Estoy haciendo un caso bastante sencillo para que ustedes puedan. Y aquí, miren, llamo al modelo y le digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Muéstrame ahora cuál es el parámetro óptimo, ¿no? Y aquí llamo best, y aquí parámetros. ¿Ok? Listo, ejecuto y te dice, mira, cuando más de es igual a 8 es tu parámetro óptimo. ¿Vieron? Esa es la optimización de hiperparámetros de un modelo. Ojo, hemos optimizado un parámetro nada más, ¿eh? Obviamente hay diferentes. Aquí en modelos de árboles podrías también optimizar, digamos, el número de observaciones finales en los nodos terminales. Hay una serie de parámetros que uno podría optimizar en este modelo, ¿bien? Pero obviamente por razones de tiempo estoy simplificando. Entonces ya sabemos que el más dep es igual a 8. Entonces, profesor, ya sabemos que el más dep es igual a 8. Muy bien, tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Tree, criterio, entropía, ¿ok? Sabemos que el parámetro óptimo, ¿cómo sabes si es óptimo? Bueno, ahora ya saben responder la pregunta, ¿no? Lo sé porque optimicé el parámetro. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es 8. Entonces ejecutamos, ahora ya sabemos que es 8, ahora sí, punto find, ingresamos los datos de entrenamiento, xtrain e ytrain, ingreso, y ya tengo mi modelo de aprendizaje listo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces sabemos que ya tenemos, muchas gracias Ángel por la referencia a la clase. Entonces, miren, ya sabemos cuál es el parámetro óptimo. ¿Ok? Entonces ya, profesor, y acá termina la clase. No, tranquilos. Les voy a explicar cómo visualizar, una vez que ya optimizaste tu hiperparámetro, cómo saber cuál es la variable más importante en tu modelo. ¿Ok? Profesor, perfecto, ya sé cuál es mi parámetro óptimo. Entonces, por ejemplo, ya sé cuál es mi parámetro óptimo. Ahora tengo esta pregunta, ¿no? Tengo esta pregunta. Profe, ¿y cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables más importantes en este modelo de aprendizaje? ¿Cuáles son las variables más importantes en este modelo de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles han ayudado a que nosotros podamos seleccionar, digamos, este modelo? Bueno, aquí es muy fácil, miren lo que tienen que hacer. Tienen que crear un modelo, un objeto, disculpen, que se va a llamar métricas, y aquí voy a guardar los valores de las métricas para cada una de las variables. Las variables tienen una puntuación de importancia, ¿ok? Y eso, para eso vamos a utilizar Feature Importance. Listo. Y aquí obtengo las métricas de importancia. Profe, a ver, para ver las métricas, ahí están las métricas de importancia, ¿ok? De la importancia de variables. Bueno. Ahora, profesor, ¿qué más? Bueno, ahora van a obtener los nombres de las variables. Vamos a crear un objeto names, ¿ok? Y aquí este objeto names va a ser de formato lista. Llamamos a los datos de entrenamiento, acá train, ¿ok? Train, usamos la función ilog y seleccionamos aquí todas las filas, la columna 1 en adelante. ¿Por qué la columna 1 en adelante? Porque la primera columna es el target, no van a seleccionar el target. ¿Cómo van a determinar la importancia del target en un modelo? Eso no existe, ¿verdad? La variable target es la variable que nosotros buscamos modelar, listo. Aquí, a ver, disculpen, acá se me fue columns. Columns, perfecto. Entonces tengo las métricas, tengo los nombres de variable. ¿Qué más correspondería, profesor, aquí realizar? Bueno, en realidad, como tal, lo único que tendrían que calcular, ya una vez que tienen las métricas y variables, vamos a generar por acá métricas punto o guión bajo result, ¿no? Para visualizarlas. Y por acá también vamos a generar los nombres. Bueno, aquí podríamos generar los nombres names o result. ¿Ok?
¿Listo? Y métricas result. ¿No? Resultados para las métricas. Aquí utilizamos la función zip. Luego por acá vamos a ordenar los valores para que nos dé de la variable más importante a la menos importante en el modelo. Luego nuevamente usamos zip. ¿Ok? Miren, estamos utilizando función tras función. Luego ingresamos los nombres de las variables. Ingresamos name. Aquí. Luego vamos a ingresar luego ingresamos la métrica. ¿Sí? Ok, perfecto, profe, ya está. Luego vamos aquí a utilizar Kate para aplicar la pseudo función lambda. Lambda. Agregamos lambda a X y acá aplicamos X y extraemos cada uno de los valores, ¿no? Perfecto. Ya, listo. Ejecutamos. Ahora tenemos los valores. Luego creamos el valor de posición. Position. Vamos a generar el objeto. El valor de posición, igual el valor de posición, creamos un objeto lista en un rango de valores, que determinen los nombres de variables, ¿no? Aquí está, names. Ajá, listo, profesor, ya está. Ahora vamos a plotear en un gráfico de barras cuáles son las variables más importantes del modelo. Primero entra la posición, ¿ok? La posición. Luego ingresa el score o la métrica resultado, ¿sí? Luego el tamaño de la gráfica o el máximo porcentaje que adquiriría la gráfica, que en este caso es 0.6, o vamos a colocarle 0.8 como resultado máximo del valor de importancia, la alineación del texto que se va a visualizar. Vamos a darle una alineación central. A ver, vamos a ejecutar acá. A ver, posición. Ok. Ok, vamos a ver, acá creo que es barra. Ok, miren, ahí está el gráfico de barras. Profesor, pero no están las etiquetas de cuáles son las variables. No, la métrica de importancia de variables está determinada en función a qué tanto, digamos, cuál es el peso de relevancia de la variable para el modelo predictivo. O sea, cuánto ayuda a explicar el comportamiento de la variable I, Ángel. ¿Ok? No es una métrica de probabilidad. Bien, por acá, solamente que la importancia va de 0 a 1, ¿no? El coeficiente. No es porque sea una métrica de probabilidad. Bien, entonces aquí, plt.tix, vamos a agregar el valor de posición para que todo esté también en la misma posición. Position, y aquí el nombre de la columna. Vamos a chequear acá. Se agregó el nombre de la columna, no se visualiza muy bien aquí, pero tranquilos, vamos a colocar acá plt.show. Ajá, para que solamente, miren, la variable más importante es deuda vigente, ¿ah? Esa es la variable más importante. ¿Ok? Le puedes agregar un título también acá, le puedes agregar una etiqueta al eje X, una etiqueta al eje Y. ¿Ok? Pero lo que yo quiero hacer aquí es crear un objeto data frame, puntuación, para que tenga una mayor interpretabilidad esto. Voy a usar pandas. Voy a usar la función DataFrame de pandas. Dentro de la función DataFrame de pandas voy a definir un diccionario. La columna posición que va a guardar los valores de position que hemos definido en el objeto. Luego la columna de nombre, que va a guardar los valores de nombre de la variable. Acá está, name result. ¿Ok? Y la columna de puntuación, de importancia, ¿ok? De la variable, que va a guardar los valores de métricas result. Listo, ejecutamos. Y luego vamos a ordenar todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, voy a usar aquí byte score, los score ordenados. Llamo al objeto puntuación. Utilizo la función sortValues. La columna que quiero, en base a qué columna quiero ordenar, en base a la columna puntuación, ¿ok? Y lo voy a ordenar de forma ascendente, de forma descendente. Entonces, el parámetro
ascendente, le voy a colocar false. Listo. Ahora sí, miren chicos, podemos visualizar en una score.hit n igual a 8 para visualizar las variables más importantes. Discúlpenme aquí, las 8 variables más importantes. Entonces ustedes ven aquí cuáles son las variables, el nombre de variable y la puntuación de importancia. ¿Ok? Miren aquí, por ejemplo, ¿cuál es la variable, una de las variables más importantes que ha considerado el modelo de, digamos, el modelo de aprendizaje por árboles de decisión? Deuda vigente en su tarjeta de crédito. Por ejemplo, ¿no? La mayoría de clientes que han dado de baja a su tarjeta de crédito ha sido por la deuda vigente que tenían con su tarjeta. Probablemente un cobro indebido, etcétera. ¿Ok? La siguiente variable más importante ha sido el número de tarjetas activas. Miren, la más importante es deuda vigente, pero la segunda más importante es deudas activas. ¿Ok? Entonces, la segunda variable en importancia para el modelo de dar de baja las tarjetas de crédito es el número de tarjetas activas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si supongamos que Ángel tenga actualmente, no sé, 6 tarjetas activas, entonces tengo muchas tarjetas de crédito y esa es una razón, ¿ok? Para que Ángel haya dado de baja a su tarjeta de crédito. La siguiente razón, y la siguiente variable importante es saldo PROM IBK 6 últimos meses. Miren, esa variable se refiere al saldo promedio en los 6 últimos meses. Digamos, cuando su saldo promedio de tarjeta es una de las variables más considerables, este saldo puede ser mínimo, bajo, no habla de los valores, luego eso se habla en la interpretabilidad del modelo, que es otra clase, ¿ya? Cuando se habla de interpretabilidad del modelo, tú puedes decir cuál de esas variables son las más importantes, cuáles son los valores dentro de la variable relevantes para explicar la variable, para explicar el modelo, discúlpeme. La antigüedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, la antigüedad de su primera tarjeta de crédito. Esa es otra variable importante, ¿sí? El crédito consumido, ¿eh? Otra variable importante, ¿no? Esas son las variables y ustedes van a encontrar aquí por orden, obviamente porque he ordenado de forma de mayor a menor, he ordenado los score o puntuación de importancia de variables en el modelo de fuga de clientes de tarjetas de crédito. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, aquí tienen una gráfica que me parece bastante interesante, pero más allá de la gráfica, también tienen por acá un resultado. Vamos a colocar acá 12 para que ustedes vean las 12 variables más importantes. Bueno, aquí yo diría que se enfoquen las que tengan de aquí para, ¿no? Yo diría que las 2, 4, las 6 primeras variables son las más importantes. Ahora, por ahí alguien me puede decir, profe, qué chévere, mire, puedo ver incluso la importancia de variable. Por eso es que algunos analistas o científicos de datos, esto lo voy a colocar como nota, algunos científicos de datos utilizan árboles de decisión como técnica de selección de variables, ¿ok? Algunos científicos de datos utilizan árboles de decisión como técnica de selección de variables. Profesor, ¿y cómo como técnica de selección de variables? No entiendo. Claro, es que árbol de decisión te termina diciendo, bueno, no, miren, ¿cuál es tu variable más importante? ¿Ok? Entonces, es uno de los modelos más utilizados. Profesor, pero con los otros modelos también puedo establecer cuáles son las variables más importantes. Claro, también. Con Random Forest, con XGBoost, con máquina de soporte vectorial, tú puedes extraer cuáles son las variables más importantes para el modelo, porque esto se conoce como la explicación del modelo. ¿Sí? Esto que acabo de hacer se conoce como la interpretabilidad o explicación de modelos. Ustedes cuando van a nivel cloud, por ejemplo, si alguien ya sabe Python y quiere probablemente aprender Azure, miren, cuando ustedes van aquí y trabajan a nivel, un segundo, cuando trabajan a nivel cloud, por ejemplo, ¿no? Te voy a mostrar acá mi cuenta de, está acá. Listo, vamos a ver si... Ojalá que se pueda mostrar. Ok, perfecto. Acá está Azure Machine Learning. Esta es mi cuenta. Abro Azure
Miren, les voy a mostrar nada más la parte de interpretabilidad, ¿no? Dentro de Azure Machine Learning, ustedes pueden encontrar una parte que es explicación. Miren, acá voy a la sección modelos. A ver, ¿dónde está un modelito por acá? Diabetes Model. Ok, mire, explicaciones. Ahí vamos a chequear. No se ha cargado. Aquí en la sección explicaciones, bueno, lo que pasa es que con Azure Machine Learning tú creas, ¿no? Y defines si que quieres crear una explicación del modelo, si quieres analizar la equidad del modelo, la interpretabilidad, la variabilidad de los datos, ¿no? Entonces, aquí en la sección explicación, aquí tú encuentras una gráfica muy similar a esta, ¿sí? Entonces, en Azure Machine Learning te genera, al momento de crear tu modelo, a ver, déjame chequear si por acá tengo, creo que este modelo sí tiene la parte, es que no a todos les genero la parte de explicación. A ver, modelos, eh, a ver, vamos a chequear acá, modelo y no, tampoco no está. A ver, vamos a ver acá, train, explicación, no, no tiene, este tiene, creo que los valores de, acá está, datos, monitoreo de conjunto de datos, listo. No, este es de monitoreo. Este es para monitorear un modelo, ¿no? Es otro tema también. ¿Ok? Este tema de interpretabilidad o explicación de modelos, ustedes lo pueden encontrar también en la nube de Microsoft o en la nube de Amazon, ¿no? Ustedes, independientemente de la nube en la cual estén trabajando, podrían generar su reporte digamos, su reporte en el cual puedan ustedes explicar cuáles serían las variables más relevantes en el modelo. Entonces, esto, bueno, obviamente hoy hemos trabajado el tema de optimización de modelos de aprendizaje automático en banca, ¿no? Así como nosotros hemos visto este caso de este casito de fuga de clientes de tarjeta de crédito, que es en el área de banca. También ustedes pueden pensar en un modelo de, por ejemplo, de deserción. Próxima semana vamos a tener otro webinar también explicando, pero ahora un modelo en el sector de educación, ¿no? Y así pueden ustedes ver sector salud también, ¿no? Pueden modelo, todo esto, este procedimiento es perfectamente adaptable a cualquier campo de negocio, a la gestión pública, a salud, a banca, retail, telecomunicaciones, minas, agroindustria, etcétera, ¿ok? Muy bien, ahora que ya les he explicado esta parte, voy a la sección de preguntas y todavía recuerdo la preguntita de su compañero. Por acá, su compañero, a ver, discúlpame, la pregunta la perdí, por acá está. Acá está, Germán, ¿verdad? Dijo, mi data crece exponencialmente y es necesario realizar periódicamente el entrenamiento agregado a los nuevos datos, ¿ok? Mire, aquí hay que plantear lo siguiente. Su compañero dice que sus datos fueron, para contextualizar un poco la pregunta de Germán, su compañero dice que, bueno, su modelo ya fue entrenado, ¿sí? Y ahora está en constante evaluación, ¿no? Está monitoreándolo. Ahora, el tema es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando tú, una vez que entrenas un modelo y ya lo pones en producción, lo que tienes que hacer es monitorearlo, esto de acá, monitorear el modelo. ¿Y cómo se monitorea el modelo? Se monitorea a través de, de la deriva de los datos. Analizar cómo los datos cambian en el tiempo. Probablemente por ahí alguien me diga, profesor, pero también puedo utilizar métricas de evaluación para monitorear el modelo, ¿no? Claro, es que lo que habla su compañero es que nuevamente el modelo sea entrenado. El modelo no debe ser reentrenado hasta que los valores en el tiempo no cambien, el comportamiento de los datos no cambie. Entonces, el monitoreo de modelo es fundamental para responder esa pregunta que ha planteado Germán. Es decir, si yo no tengo datos que varían, digamos, significativamente en el comportamiento original como fue entrenado el modelo, no debería, ¿ok? No debería replantear mi modelo. Recuerden que los proyectos de ciencia de datos son cíclicos. Entonces yo no tendría por qué volver a replantear un modelo de aprendizaje si en el monitoreo me sale que mis datos todavía mantienen un comportamiento muy similar
a los datos con los cuales el modelo fue entrenado. Ahora, distinto fuese si, por ejemplo, en el monitoreo me reporta, como aquí, por ejemplo, que me reportó una magnitud de desfase de 99%, yo teniendo un umbral de monitoreo de 30. Aquí sí yo tengo que reentrenar mi modelo. Y tengo que nuevamente volver a la fase de entendimiento de los datos. Por eso se habla de un ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, que es lo que yo normalmente les explico a mis alumnos en la primera clase, ¿no? Porque obviamente ustedes no pueden entender digamos, no podemos estar replanteando modelos, porque cuando lo colocamos, cuando lo ponemos en producción, no sabemos. Entonces, obviamente, cuando el modelo falla, es que nosotros debemos regresar a la fase de entrenamiento, reentrenamiento del modelo. Pero mientras el modelo no falle, nosotros tranquilos, sigamos monitoreándolo. Por eso esta parte de monitoreo es fundamental para que ustedes puedan evaluar en el tiempo cómo se comporta su modelo. Más allá de las métricas de evaluación, es importante hacer un análisis de la deriva de los datos. Para ello, Azure, Amazon y Python, obviamente, porque esto yo lo ejecuté en código de Python, para poder trabajar en el análisis de la deriva de los datos. Entonces, la respuesta sería, Germán, que dependiendo de cómo tú analices el monitoreo de modelos de datos, ¿ok? Dependiendo cómo te dé, qué resultados o qué métricas te generen tu performance de modelo. Por ejemplo, lo chévere de trabajar con Python es que ustedes pueden generar incluso una alarma, ¿no? Con correo electrónico, ¿ah? Por ejemplo, si en caso el modelo tiene un desfase, les notifica por correo electrónico que su modelo ha tenido un desfase. Entonces, por lo tanto, el modelo necesita ser reentrenado. Obviamente, el modelo, cuando sale a producción, no es que la próxima semana lo tienen que reentrenar. Porque si lo tienen que reentrenar la próxima semana, ese modelo nunca debió salir a producción. ¿Ok? Nunca debió haber sido desplegado. Normalmente eso ocurre después de un año, 2 años, o a veces de algún tiempo, ¿no? ¿Ok? Perfecto, muy bien. Gracias por el comentario, Alejandro. Ok, vamos con otra pregunta. Me dice por acá, ¿Python puede importar datos de cualquier modelo de base de datos, es decir, modelos relacionales y no SQL? José Luis, la respuesta es sí. Puedes trabajar con datos de tipo texto, imágenes, cualquier tipo de datos, ¿no? Tanto datos SQL o, disculpe, datos relacionales o no relacionales. Así que tranquilo en ese sentido. En el programa o el curso nos puede enseñar a llevar a producción. En los 4 programas que yo dicto tanto en Python, en R, en Azure y en Amazon Web Service, Alejandro, yo llego hasta la fase de crear puntos de conexión, ¿ok? Donde el modelo es desplegado. Y el modelo se puede desplegar en tiempo real o por lotes, que obviamente eso lo preciso ya en el desarrollo del programa. Va desde lo más básico, de fundamentos de programación en Python, hasta crear el despliegue de modelos en los 4 programas que estoy a cargo. Por acá tengo una pregunta de Alejandro. Dice, si no fuera árboles de clasificación, ¿qué otros modelos podría usarse para este caso práctico? Mira, Alejandro, se podría usar Random Forest, se podría usar XGBoost, los que yo utilizo en el desarrollo del programa, ¿no? Máquina de soporte vectorial, redes neuronales, podrías trabajar Navy Bayes, ¿no? Yo, regresión logística, todos esos modelos yo los trabajo y pruebo para modelos de clasificación dentro del programa de Python. ¿Ok? Por acá. Perfecto, listo chicos. No se preocupen. La clase ha quedado grabada. Dale Alejandro, dale, tranquilo. Ahí está la tutora, les puede dar información acerca de cómo registrarse y proceder y acceder a este programa de Python. Ok, entonces, ¿alguna duda, consulta? Otra duda. Mira, por ejemplo, acá Orlando está preguntando, profesor, ¿y estos proyectos luego los puedo llevar a C++? Mira, cuando tú despliegas un modelo, el modelo, por ejemplo, a nivel cloud, te permite ser consumido por cualquier tipo de aplicación desarrollada en cualquier tipo de lenguaje. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente, ahora si estás hablando de la parte de crear un proyecto, Orlando, normalmente los lenguajes de programación que tienen librerías desarrolladas para trabajar proyectos de ciencia de datos son Python, R, Julia, ¿ok? Después, los otros lenguajes se tendrían que desarrollar, ¿no? No son los óptimos
para trabajar programa o, digamos, un desarrollo de proyecto de analítica de datos, ¿ok? Los tres lenguajes son Python, R, Julia. Es más, cuando ustedes acabamos de trabajar en Jupyter Notebook, por ejemplo, Jupyter, el nombre de esta interfaz gráfica proviene precisamente de los nombres de esos tres lenguajes de programación para ciencia de datos. U de Julia, P de Python y la R de R. Entonces esos son los tres lenguajes de programación más utilizados. Obviamente los que tienen más desarrollo de librerías, tienen una comunidad más grande, son R y Python, ¿no? Julia todavía está en un desarrollo, es bastante bueno, pero todavía está en un desarrollo. Python y R son los lenguajes de programación que se suelen utilizar normalmente en los proyectos de analítica de datos, ¿ok? Ok, ¿alguna otra duda antes de finalizar la sesión? ¿Dudas, consultas? Claro, claro, sí, sí, les comparto el notebook. Lo voy a subir acá al mismo, a ver un segundo, lo voy a compartir al mismo Dropbox que les ha compartido eh, María al inicio de la sesión, ¿ok? Alejandro, ¿qué tal? Con respecto a las promociones que manejan, eso ya lo tiene en consideración las tutoras académicas, ¿sí? Ya se ponen en contacto con ella y genial. Bueno, a ver, voy a compartir, este Jupyter lo voy a crear como webinar optimización parámetros en Python, ¿ok? Listo. Perfecto, ahora se los comparto en el Dropbox y todo ok, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta antes de finalizar la sesión? Visual Studio es una IDE que también permite ejecutar código de Python, Ángel, así que no tendrías problema. El mismo código que se ejecuta en Jupyter Notebook lo ejecutas en Visual Studio, así que tranquilo. No, dale, dale, tranquilo. Sí, no te preocupes. Gracias por el comentario, José. Sí, dale. María, no sé si por favor puedes compartir el enlace de Dropbox, que voy a compartir nuevamente Creo que ahí lo compartió uno de sus compañeros. En ese enlace voy a compartir el notebook, ¿ok? Muy bien, chicos, listo. Muchas gracias. Que tengan buen día.